Muy buenas tardes, respetable auditorio cibernético. Hoy, martes 26 de febrero de 2019, iniciamos la tercera temporada, la tercera etapa, más bien, de la serie Más allá de lo conocido. A través de la estación El Observador de Querétaro, desde la ciudad de San Juan del Río, estado de Querétaro, país México. En esta ocasión, narraremos el Tercer Testamento, obra que contiene los testimonios de personas de ambos sexos que, teniendo el don de ser portadores de espíritus avanzados, manifestaron de viva voz las enseñanzas que narraremos. Estas manifestaciones se iniciaron en la Ciudad de México y otras ciudades del centro del país en el año 1866 y terminaron de recibirlas en 1950. La obra está impresa en 6 volúmenes, como el que les muestro ahora, me lo permiten. Esta obra que se llama El Libro de la Vida Verdadera, pero que le hemos, también lleva el nombre de Tercer Testamento y lo hemos usado por ser más apropiado, más corto en la expresión y en el anuncio que ustedes acaban de ver. Bueno, como decía, la obra está impresa en 6 volúmenes y comprende enseñanzas, llamamos así fueron llamadas, que fueron recibidas del Padre, y aquí aprovecho para decir, con el respeto que nos merecen otras creencias, religiones o filosofías espirituales que sabemos existen alrededor de este nuestro planeta Tierra, narraremos algunas secciones o párrafos de esta obra sobre estas doctrinas. El contenido de estas enseñanzas fueron recibidas dentro de la fe cristiana, principalmente occidental, puesto que, como es históricamente conocido, Jesús de Nazaret inició su enseñanza en el Medio Oriente, antes Palestina o Israel. Sabemos por experiencias anteriores en que hemos narrado otras obras que la señal emitida desde este continente americano y en particular de México llega a otros países localizados en otros continentes a diferentes horarios. Recomendamos, si ustedes nos lo permiten, que aquellas personas que tengan interés en este tema graben el programa y cuando les sea cómodo lo vean y lo escuchen. Nos motivó dar a conocer a la humanidad que habita nuestro planeta Tierra la serie de acontecimientos que estamos viviendo en diferentes zonas del planeta. Consideramos que es el tiempo indicado para tener una reconciliación personal con nuestro espíritu, alma y materia, para procurar vivir el resto de nuestra existencia en paz y armonía con nuestras hermanas y hermanos, sean del credo que sea. Humildemente le pedimos al Creador de todo el universo que estas enseñanzas penetren en nuestra mente y corazón para ser cada día mejores seres humanos que amen, cuiden y respeten a nuestra Madre Tierra. Para terminar esta introducción al programa, permítanos mencionar que su servidor, quien narrará estas enseñanzas, vio y escuchó gran parte de lo escrito en estos 6 volúmenes. Por lo que, siendo testigo presencial, da su testimonio de veracidad a lo que a continuación escucharán. Bueno, pues es muy amplio esta obra, 6 volúmenes, imagínense, son muchísimas enseñanzas. Entonces, hemos empezado a seleccionar algunos párrafos, secciones de cada enseñanza, para que hemos considerado que sean las suficientes y las que nos puedan dar una idea en general de lo que contiene esta obra.
Empezaremos por decir que en todos los tiempos el Divino Espíritu Creador ha hablado en múltiples formas con sus criaturas. En el primer tiempo, llamado así, conocido por todos aquellos de ustedes que nos hacen favor de escucharnos, saben de esto que se habla del primer tiempo, segundo tiempo, etcétera. Pero aquí lo decimos, en el primer tiempo el Padre se dio a conocer a sus hijos en forma directa a través de la conciencia y además habló por boca de enviados, guías y profetas. Mas los acontecimientos, las videncias y las revelaciones de los servidores de Dios señalaron ya en aquel tiempo la evolución escalonada del espíritu del hombre y anunciaron la venida del Maestro cuando la hora hubiera llegado. Con el nacimiento de Jesús en la Palestina se inició la segunda era, el segundo tiempo, en la cual encarnó el Verbo en el Hijo de Dios y dijo a la humanidad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Durante los 33 años de vida entre los hombres, Jesús, el Cristo, dio testimonio de su origen divino, y en la preparación de sus discípulos para su despedida les dijo que Él volvería, mas ya no en una carne, sino sobre la nube, que es el símbolo de lo espiritual. Así empezó el 1 de septiembre de 1866, el tercer tiempo, en México. Es una de las razones por qué nos permitimos señalar con esta luz a México, que es parte de América del Norte, pero que es parte también, obviamente, de todo el continente americano. Más adelante ustedes pues escucharán el por qué México fue escogido para que se diera este tercer tiempo. Bueno, entonces decíamos que empezó el 1 de septiembre del 1866. En México, el país en el occidente predestinado para ello, cuyas manifestaciones espirituales a través del entendimiento humano, o sea, mediante portavoces que entraban en éxtasis y que terminaron el 31 de diciembre de 1950 para capacitar a los hombres. Después de este lapso de preparación para la forma más perfecta de la comunicación directa del Espíritu Divino con el Espíritu humano y también con el mundo espiritual. Para las manifestaciones, el Señor, en su suprema voluntad, utilizó instrumentos humanos, muy conocidos o más conocidos como mediums, esos seres que han tenido y tienen el don de recibir, en este caso, las enseñanzas y transmitirlas cuando entran en éxtasis. Para quien no conozca o no tenga algún conocimiento de esta situación, los mediums por lo general entran en éxtasis y cierran los ojos, otros no cierran los ojos y algunos tienen el mismo tono de voz, pero se da cuenta el oyente, el que escucha, que cambia las palabras que provoca, que pronuncia. ¿En qué cambia? En la sabiduría de estas palabras. Es donde se ve, se nota, se escucha el cambio, ¿no? Entonces, instrumentos humanos, decíamos, los que Él mismo escogió y preparó, y por cuyo entendimiento se manifestó el rayo espiritual divino. Durante los últimos 20 años del tiempo de manifestación, o sea, desde el año 1930 aproximadamente, la mayoría de las cátedras del Señor se tomaron en taquigrafía. Los que tienen ya alguna edad, más de 60, 70 años, recordarán que así como hoy
la última ciencia es la electrónica y los celulares y las computadoras y los laptops, etcétera, son el medio de comunicación y de captación. En aquellos años se usaba la taquimecanografía. La taquigrafía, que con símbolos se podía escribir rápidamente lo que se escuchaba, y la mecanografía, pues era la máquina, escribir la máquina lo que se captaba. Entonces se acostumbraba que aquellas personas que se les llamó las plumas, no divinas, pero las plumas, un apelativo especial, que eran gentes preparadas y que no todas sabían taquigrafía, pero que tenían una preparación escolar suficiente como para escribir notas y después, ya recordando lo que habían escuchado, completar lo escrito. Y durante la semana, de cada domingo a domingo, digamos, como son la mayoría de las filosofías religiosas o religiones, son cada semana las sesiones o misas para unos, oficios para otros, etcétera. Se daba por escrito, se entregaba, pues llamémosle al jefe encargado de la iglesia aquella, los escritos, y de eso hablaremos más adelante. Pero bueno, seguimos. Se tomaron en taquigrafía de las abundantes enseñanzas, lecciones, profecías, revelaciones, etcétera, dadas en varios recintos que se habían formado en todo el país. Un pequeño grupo que anteriormente había servido de portavoz y que actuó bajo una clara inspiración e indicación del Espíritu Divino, recopiló 12 tomos de dichas enseñanzas, 12 tomos, que la primera edición de esto fueron unos libros más delgados, que más adelante se imprimieron en estos 6 tomos, que son los que mostré, pero es una nueva edición de aquellos 12 tomos que estoy mencionando, dadas en el idioma del país, que era obviamente el español, y que han sido nombradas, como lo dije anteriormente, el libro de la vida verdadera. Y de estos 12 tomos se ha formado el presente compendio con el deseo de servir al lector en el estudio y análisis de la esencia espiritual de la palabra divina y las nuevas revelaciones del tercer tiempo. Si ustedes me lo permiten, voy a aclarar un poquito más esto. El primer tiempo, aún históricamente, se habla que fue el de Moisés, o sea, fue el del orden, de la disciplina, de la enseñanza primaria. Recuérdense que el pueblo de Israel, en el Éxodo, conocido ampliamente, salen de Egipto, después de estar en esclavitud por muchos años, y pues no entendían, obedecían tan fácilmente la disciplina que requería no nada más la huida, la caminata, sino una serie de elementos donde iba obviamente contenida la enseñanza espiritual o doctrinal. El segundo tiempo fue el que acabamos de mencionar en parte, el de Jesús el Cristo, que allá en la Palestina sus enseñanzas fueron en función del amor, lo cual a través de 2000 y pico de años, pues lamentablemente no hemos cumplido, no aprendimos lo suficiente, y la prueba es tanto problema que hay en el mundo, pasando por las guerras, tantas guerras que hubo, sobre todo en la Edad Media, allá en Europa, que se peleaban hasta con el vecino, y luego vinieron las cruzadas, y vinieron las revoluciones, y vino la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial, y todos estos eventos que hoy por hoy siguen, y no nada más en mi país, México, sino que siguen los problemas alrededor del mundo. Ahorita, en este momento, pues es Venezuela. Entonces ya todo el mundo está encima de este país,
yo no me meto a hablar más de lo que debo, pero pues todo el planeta está enterado de lo que está sucediendo y pendiente de lo que va a suceder. Tiene que haber una solución. Pero bueno, lo que quiero decir es que estos primero, segundo y tercer tiempo son históricamente, he insistido mucho en otras pláticas, en otros programas que hemos tenido, que aquí hablamos históricamente. Claro que tenemos que tocar la parte espiritual, religiosa, filosófica, pero se anticipa que es en base a situaciones históricas lo que narramos. Bueno, pues seguimos. Hablábamos de Jesús el Cristo en el segundo tiempo y de que aquí en el 866 se inició el tercer tiempo en México. Y que lo tomaron en taquigrafía las diferentes personas que participaron en esto. Para abundar un poco más de este tercer tiempo, aunque en todo el mundo existen revelaciones proféticas que anuncian su manifestación como Espíritu Santo, en el caso de Occidente y de la religión cristiana, la religión o la filosofía, digamos, que Jesús el Cristo enseñó. Su palabra a través del entendimiento humano. En esta nación mexicana será el mayor de los acontecimientos en este tercer tiempo. Así está predicho, está manifestado desde aquellos años que iniciaron, repito, en el 1866 y cesaron en 1950. Nada en la obra del Todopoderoso es improvisado. Todo está previsto y anunciado. Así, el Divino Maestro, al anunciar a la humanidad su nueva manifestación, precisó: a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. ¿Quién fue Elías? Pues Elías fue un profeta que se manifestó en estos tiempos por orden divina, y él a su vez escogió un varón, un ser humano. Y aquí empezamos. Así, el Divino Maestro, al anunciar a la humanidad su nueva manifestación, precisó, repito, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Y Elías ha venido en este tiempo espiritualmente como precursor del Espíritu de verdad. Son tan recientes estos acontecimientos, a pesar de haberse efectuado en el siglo antepasado, estamos en el siglo XXI, que fue el siglo XIX, que no ha habido obstáculos para encontrar los datos necesarios para hacer una relación de cuanto sucedió en aquellos días. Así, cotejando nombres y fechas, se ha llegado a precisar que el primer llamado, considerado como precursor y enviado, fue Roque Rojas, que nació el 16 de agosto de 1812 en la Ciudad de México, y que fue un hombre de extraordinarias dotes espirituales. La noche del 23 de junio de 1861, en un lugar que le fue indicado, escuchó 3 llamadas de una trompeta y luego una voz fuerte que le dijo: tú eres la representación de Elías o del Elías prometido para estos tiempos. Esta fue la iniciación del mensaje de Elías a través de Roque Rojas. Una noche, aquí habla de que en Iztapalapa, que es una región de la Ciudad de México, tuvo una visión Roque Rojas en donde esta visión simbolizaba el carro de fuego de Elías. Desde entonces, él comenzó a desempeñar su grandiosa misión, así lo entendió, y luchó con fe inquebrantable por formar una congregación que fuera el cimiento del pueblo espiritualista. Recargo y renombro, espiritualista,
Hay quien confunde con espiritismo. No, es espiritualismo. Muchas filosofías están alrededor del mundo, están basadas y apoyadas en esta idea, el espiritualismo, ¿sí? Y que más tarde habría de formar. Bueno, fue también el mismo Ángel Gabriel, hay quien lo toma como Arcángel Gabriel, y hay quien lo toma más, lo toma como, diríamos, comandante de las legiones del ejército de los ejércitos del cielo. Se habla también de los soldados de los ejércitos del cielo. En fin, hay mucha información a nivel espiritual de estas cosas. Entonces, decíamos que Gabriel fue quien lo alentó en su tarea de reunir al nuevo pueblo de Israel por el Espíritu. Aquí cabe también decir que México, en otras obras que hemos leído aquí en este mismo programa, hemos dicho que el pueblo de Israel, que es conocido mundialmente, que fue en la Palestina antes de Jesús, durante Jesús y posteriormente, y dijimos que ahora pues, es el pueblo, es Israel. Pues fue en aquellos tiempos el pueblo escogido y fue la tierra prometida. Eso fue lo que llevó a Moisés en el Éxodo a llevar a este pueblo de Israel a la tierra prometida, que dicho sea de paso nunca entró a ella, la vio. Se dice históricamente que la vio, pero nunca entró a ella, ¿sí? Entonces aquel pueblo escogido de Israel y aquella tierra prometida cambió. Hay quien dice que una luz, una energía que venía de fuera del planeta Tierra aterrizaba, por decirlo, del otro lado de donde estamos, allá en los montes Himalayas, concretamente. Y que con el tiempo esto cambió y esa energía cósmica se dirigió, como lo estamos viendo, esa luz en México. Entonces, hay elementos que, no nada más en esta obra, sino en anteriores, que lo hemos dicho ya, que México es la nueva tierra prometida. Por lo tanto, el pueblo mexicano, la mezcla de razas que hoy por hoy forman el nuevo pueblo de México, los mexicanos, es la nueva Israel. Israel se entiende como fuerte. Entonces, entendamos, respetando, repito, a todos los países, en este caso, del planeta Tierra, y su ideología y historia, etcétera, que la conocemos y la hemos expresado, pues México tiene esa misión, ¿sí? Que es el nuevo pueblo de Israel y esta tierra, esta sagrada madre tierra, que es todo el planeta, pero en este caso México, la República Mexicana, es la tierra prometida. Con todo el respeto que me merecen todas las naciones del mundo, pero esto es lo que está escrito aquí y lo hemos afirmado y hemos leído en otras ocasiones. Entonces, decíamos que el 1 de septiembre de 866, el espíritu de Elías iluminó el entendimiento de Roque Rojas y habló a una pequeña congregación diciéndoles: yo soy Elías el profeta de la transfiguración en el monte Tabor. En esa forma, Elías inició la comunicación espiritual a través del entendimiento humano, como también en el primer tiempo lo fue. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y aquí cita una parte de la Biblia, pero eso no lo mencionamos nosotros. Y renovó con ello al mismo tiempo el pacto del supremo Hacedor con el hombre. Cuando hablamos de Hacedor, aquí nos referimos a
a otra serie que hemos narrado, que se llama El libro perdido de Enki, donde habla de los Anunnakis, pobladores habitantes del planeta Nibiru. Nibiru está de moda, por cierto, porque ahí viene, se sabe que ahí viene. Y también en camino que en el vecino país del norte, voy a señalar aquí arriba en Estados Unidos, en el estado de Arizona, hay una zona que se llama Sonoma, donde están los montes Graham, que era y es una zona sagrada para los indígenas de Norteamérica, y que con el tiempo la Constitución norteamericana, los Estados Unidos norteamericanos cambiaron y pues el gobierno tomó esta zona, y ahí en la actualidad hay una base militar, y al lado hay donde está el ente más potente del mundo, que lo financió la NASA y el Vaticano, y se dice que la Universidad de Arizona, pero ahí está este lente. Y como causa y dato curioso para los oyentes, lo manejan los astrónomos jesuitas, gente muy preparada en la Universidad Pontificia, etcétera, ahí en Roma, y lo manejan. ¿Y con qué objeto? La NASA está incluida en esto, obviamente, con el objeto de observar al planeta Nibiru, que se dice penetró al sistema solar, hace más de 400,000 años, y se dice también que fue, no lo digo yo, se dice, y por varios científicos de todas las ramas, en que fue realmente lo que provocó el cambio de continentes, la desaparición de la vida humana, la vida más bien animal y vegetal, y repito, el cambio de continentes y la desaparición de la Atlántida. Todo esto está pues demostrado por los científicos, y algún día hablaremos de eso y mostraremos libros que lo avalan. Pero bueno, aquí estamos hablando de que el hacedor, los Anunnakis decían, se referían a lo que le llamamos Dios, Yahvé, en la forma, el nombre que ustedes quieran o que lo conozcan. Ellos lo mencionaban como el hacedor de todo, el creador de todo, con mucho respeto, con mucho. Entonces aquí estamos hablando que el hacedor el supremo hacedor, que creó al hombre, que creó el planeta en el que vivimos, y anunció que en la misma forma se manifestaría el Espíritu Santo, cumpliéndose así la profecía de que Elías vendría antes que el Espíritu de verdad para preparar su camino. Roque Rojas, el enviado, falleció en México el 18 de mayo de 1879, cuando ya había dejado en muchos corazones la semilla de la doctrina espiritual, simiente que pronto vendría a multiplicarse en este país. Roque Rojas dejó varias personas consagradas al servicio de la revelación espiritual iniciada por Elías. También designó en un acto simbólico a 7 doncellas, a quienes les dio la representación de los 7 sellos, que ya es muy conocido ese tema. A Damiana Oviedo, que fue una de estas doncellas, le correspondió el 6º lugar, representando el 6º sello. También destaca su nombre por haber recibido el cargo de portavoz, que fue la primera designación dada a la persona que recibía en su entendimiento la inspiración divina, cuya etapa estaba por iniciarse. Cabe decir también que en aquel tiempo Roque Rojas buscó diferentes lugares, sitios, donde nada de templos y menos iglesias, ¿no?
buscó sitios donde se reuniera la gente, como Jesús lo dijo, un lugar, un cuarto, un sitio donde se reúna 2 o más personas, ahí estaré. Y aquí en este caso, pues lo mismo, la misma simbología. Él buscó 7 lugares en donde se reunieran las personas que fueran creyendo en estas enseñanzas, y por eso es el hecho de que a Damiana le tocó pues ser la dirigente de uno de aquellos lugares, y ella fue la escogida y fue quien habló a su pueblo en el año de 1884 y anunció que esa comunicación divina del entendimiento humano, como lo había anunciado ya Roque Rojas en su momento, terminaría al finalizar el año de 1950. También nombró Roque Rojas a 12 varones, como un símbolo de las 12 tribus del pueblo de Israel, y en representación de los 12 discípulos de Jesús, o sea, los 12 apóstoles. La palabra del Divino Maestro fue humilde y sencilla a través de los portavoces. Pero, ¿cuán profundo fue su contenido? ¿Qué tan trascendental su mensaje? Que para comprenderlo se requería tiempo, estudio, lucha espiritual, consagración y desarrollo. Se necesitaba de la oración y de la espiritualidad. El Padre sabía y amorosamente concedió a su pueblo el tiempo suficiente para su preparación, doctrinándole, enseñándole a desarrollar sus dones espirituales y probándole en diversas formas para fortalecer su fe. La palabra del Divino Maestro, el Espíritu de verdad, a través de infinidad de portavoces, se escuchó hasta el último día del año de 1950, y así se cumplió la llamada profecía. Aquí empezamos con los subtítulos de esta obra, y aquí nos encontramos ya con los dones espirituales. Para estos tiempos había profetizado uno de los profetas que están mencionados en la Biblia, y dijo: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. El Espíritu de verdad nos dijo que la profecía de este profeta que menciona la Biblia comenzó a cumplirse con su comunicación a través del entendimiento humano. Aquí es una explicación de lo que dijimos anteriormente de las personas, principalmente mujeres, que tenían el don de la visualización y que entraban en éxtasis y que recibían esos mensajes, ¿verdad? Pero que el florecimiento de esta revelación lo alcanzaremos cuando nos comuniquemos de espíritu a espíritu con su divinidad. El don de evidencias y el de los sueños proféticos ha tenido su cumplimiento en el pueblo espiritualista, sin distinción de edades ni de sexos. Sin embargo, los dones de Dios no son una gracia exclusiva para este pueblo de México, mexicano, ni para ninguna secta o religión. Son para todo espíritu, sin distinción de clases, de razas o de credos. Bueno, aquí seguimos, ustedes nos lo permiten, mencionando, como dijimos, párrafos, frases que sean continuación de lo anterior. Dice el maestro, o dijo: recuerden los que me oyeron tiempo ha, que os dije, mi palabra descenderá desde la cumbre del nuevo monte, hay que
tener muy en cuenta esto, ya más adelante lo comprenderemos. Y vosotros estaréis en la falda del mismo para recibirla. Bueno, podemos decir que se refiere al monte Sinaí. Entonces a la falda del monte Sinaí se recibieron las 12 tablas, y etcétera, toda aquella historia del Cordero de Oro y todas esas cosas. Bueno, pues aquí vamos a ver cuál va a ser el nuevo monte, y en la falda del mismo estará el pueblo para recibirla. Desde el primer entendimiento del cual habla el maestro, del cual me serví para esta manifestación, os dije que esta comunicación divina iniciada en el 866 tendría su término en el 950, y que después de ese año no quedaríais huérfanos, porque mi presencia sería sentida más próxima si sabíais preparados. Estáis en el primer día del año 1941, en aquel tiempo lo dijo, por lo tanto 10 años aún escucharéis mi palabra, tiempo suficiente para que muchos de vuestros hermanos conozcan esta doctrina, para que muchos que no han creído crean, y muchos que no han sido obedientes se levanten cumpliendo mis mandatos. Mi palabra humilde y mansa tendrá dulzura para el que sufre y será como rocío y perfume para todo espíritu. Esta palabra que tantos han negado y tantos se han complacido en profanar, será para todos como una caricia. No creáis que vuestro país, en ese tiempo dijo los mexicanos, nuevo pueblo, que vuestro país será el único en recibir mis beneficios espirituales. No. Yo desde el principio tengo preparada la heredad para cada una de las naciones de este mundo, de este planeta. Volverá mi verdad a penetrar en todas las moradas, como de Dios, y sorprendía con su palabra a los sacerdotes, a los ancianos y a los doctores de la ley. ¿Quiénes me imitarán en este tiempo? ¿Quiénes serán los que no teman a la humanidad? Los que testifican la verdad por medio de las obras, de sus obras, perdón. De cierto os digo que quien se encuentre diciendo la verdad, no temerá ni a la muerte como su maestro. Ya era tiempo de que esta palabra hubiese resonado en el interior de templos e iglesias, y de que su eco hubiera llegado a los hombres del poder. Se refiere a los políticos, a los gobiernos. Pero es necesario que quienes la lleven se purifiquen y enmienden para ser dignos mensajeros de ella. Y he aquí que los tiempos han pasado sin que vosotros hayáis tenido esa preparación. No estoy exigiéndoos sacrificio alguno, solo quiero que vuestras obras sean espontáneas y vuestro amor verdadero. Sin embargo, no olvidéis el ejemplo de obediencia y sumisión de Abraham. Refiere obviamente al Antiguo Testamento, cuando el padre le pidió la vida de su hijo Isaac, el amado. ¿Quién de los hombres en este tiempo, de los que me aman, me daría esa prueba de obediencia, de amor y de fe? Le pedimos a cabina en este momento, si son tan amables, de darnos un espacio, y seguiremos con mucho gusto.
Aquí estamos nuevamente, muchas gracias por su paciencia. Decía que quién le dará la prueba de obediencia, amor y de fe. Y sigue, mis apóstoles predicaron mi verdad, y cuando los hombres les juzgaron, no huyeron de la muerte. Quien vive en la verdad, a nada puede temer. Nuestro camino pueblo está sembrado de bellos ejemplos. La luz del sexto candelero alumbra a los hombres de este tiempo, mas los 5 sellos desatados que han pasado también dejaron su luz en los espíritus. Cuando habéis llegado ante esta luz radiante, unos en espíritu y otros en materia, habéis preguntado, ¿para qué fuisteis llamados? Entonces habéis sido aquella voz que os dice, aquella voz que os dice, yo soy el Cordero inmolado, por amor a vosotros, y he venido a iluminar vuestro espíritu para que os améis los unos a los otros y lleguéis a mí. Vengo en espíritu en este tiempo, mi luz desciende como lenguas de fuego a los hombres para que puedan hablar de mí, de mi ley, en todos los idiomas. Está incluyendo a todas las razas, a todos los pueblos, a todos los países. Recuerden que esto se dijo en aquellos años. No estoy aquí copiando el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, nada de eso. Esto es algo que se dijo a través de aquellos seres iluminados que tenían el don de recibir y explicar. Mi luz desciende como lengua, bueno, ya lo dije. Esto es muy interesante, 144,000 espíritus encarnados y desencarnados abrirán en este tiempo el camino. Yo creo que, casi estoy seguro que la mayoría de los que nos están haciendo favor de escucharnos han oído, leído, hablado de los 144,000 elegidos. Y hay quien ha sacado cuentas que los 12 apóstoles, 12 por 12 por 12, etc. Pero aquí no lo están diciendo nuevamente. Nada más dice, 144,000 espíritus encarnados y desencarnados abrirán en este tiempo el camino. Serán los maestros. Ellos serán precursores, profetas y mensajeros. Son los marcados por mí para ir delante de los ejércitos. Pues sí, aquí menciona los ejércitos, porque lo dije hace un momento, son los ejércitos del cielo. A mí me ha llamado en lo particular, en muchos libros, en muchas obras que he leído y que he narrado, que se habla de los ejércitos, y se habla de las batallas celestiales, y se habla que desde cuando Satanás, Belcebú, Lucifer, como le llamen, se quiso sentir o se sintió Dios y se rebeló y fue expulsado, pues se habla que el arcángel Miguel, que es el de la espada, recuerden, él y sus legiones combatió a Lucifer, y que Gabriel, arcángel Gabriel, era uno de sus, llamémosle, jefes, generales, mariscales, qué sé yo. Como dato curioso, en el Imperio Romano se repite la historia de las legiones, de los centuriones, etcétera. Todo esto es muy interesante. Viene desde atrás de los clásicos, desde los griegos, ¿sí? De los dioses y todas aquellas cosas. Pero que aquí se vuelve a hablar, ¿no? De los ejércitos del cielo, de lo que estamos hablando. A estos señalados les ha sido revelado el nombre de la tribu a la que pertenecieron en el primer tiempo. Y aquí entramos a otro capítulo muy interesante, las 12 tribus de Israel. Tenemos más adelante, se las leeremos. No hoy, no nos da tiempo tanta cosa, pero las famosas 12 tribus de Israel.
que fueron regadas, se fueron regando por el planeta. Y voy a volver a señalar aquí, arriba, más acá, en América del Norte, en el noroeste, que sigue Canadá, y que más adelante está Alaska, y más adelante está el estrecho de Bering, y se dice que hace miles de años estaban unidos por la región glaciar Europa, Asia y América. Y se dice, nada más esto les voy a comentar, se dice que una de esas tribus, que me reservo el nombre para otra ocasión, cruzó hace miles de años hacia este continente, ¿sí? Obviamente mucho antes que Cristóbal Colón y que los mismos templarios, y que se habla de muchas cosas, ¿no? Pero el hecho es ese, que tiene relación, se encuentra en la historia, se encuentra relación. Entonces, a estos señalados les ha sido revelado el nombre de la tribu a la que pertenecieron en el primer tiempo. Recuerden que fue el de Moisés. Para que conozcan que en aquel entonces pactaron con su Dios y tiempo A, vienen por el camino del Señor. Mas en este tiempo todo nombre de tribu ha desaparecido. Porque no es el Señor quien traza fronteras para dividir a los hombres. Aquí estamos entendiendo lo que el ser humano fue dividiendo. Los países con sus banderas, con sus fronteras, con sus himnos, con sus cantos, con todo lo que la humanidad ha producido, ¿no? Ha creado. Cuando en 1950 por última vez descienda mi rayo a través del portavoz, o sea, los mediums, todo quedará preparado para los tiempos venideros. Pero mientras ese tiempo sea llegado, seguiré dándoos mi lección más antes, depositad vuestras penas en mí, descansad, y cuando hayáis mitigado vuestro dolor, cuando se haya secado vuestro llanto, elevad vuestro espíritu para que en él sea mi enseñanza. No quiero hambre ni sed en ninguno de mis discípulos. Quiero veros satisfechos de haber comido y bebido el pan y el vino de mi amor. Solamente así podréis hacer obras dignas de mí entre la humanidad. No olvidéis que en cada día que pasa se aproxima el momento de mi partida. Y el que no aprovechase este tiempo de enseñanza, después se sentirá huérfano. ¿No ha sido el acaso quien os ha traído ante esta manifestación? Mi voz os llamó por los caminos y os condujo hasta aquí. Ahora sabéis que habéis venido para conocer la misión que tendréis que cumplir en la tierra. En mi palabra habéis sabido cuál es vuestro principio y cuál vuestro final. Habéis tenido la revelación de que sois parte de un pueblo que en 3 tiempos ha recibido el maná del alimento del espíritu. Los que conocen de la doctrina cristiana saben que Moisés anduvo dando vueltas en el desierto y que se alimentó del maná que caía del cielo, un alimento. Hay muchas teorías de que era el maná, pero lo que es cierto es que recibieron un alimento que los mantuvo pues vivos, y que de las piedras con la vara aquella, el cayado que usó Moisés, pues lo ponían en una roca y sale agua, un manantial. Bueno, pero aquí está hablando nada más del maná. Tenemos un poco de tiempo. A los que aún no comprenden mi manifestación, les digo, este varón por quien me comunico, o sea, Roque Rojas, es humano como vosotros, y este asiento que contempláis en el ángulo del recinto en el cual reposa el portavoz de mi palabra, no es el solio del Señor. El trono que busco ante vosotros es vuestro corazón, y en él posaré cuando sepa adorarme sin idolatría ni fanatismo. Se está refiriendo es un altar, digamos, a un trono, ¿verdad? Un lugar donde se han sentado, han usado infinidad
de los reyes, de los gobernantes, de los líderes, etcétera. Eso se está refiriendo. El trono que busco entre vosotros, repito, es vuestro corazón, y en él me posaré cuando sepa adorarme sin idolatría ni fanatismo. Insisto en ello, hay que entenderlo bien, sin idolatría y sin fanatismo. En otras palabras, con todo respeto nuevamente, está diciendo que te dirijas directamente a él. O sea, no necesitas intermediarios. Dirígete directamente al Padre, Dios Madre, Dios Espíritu Santo, como lo entiendan. Dios Padre y Dios Madre, que es la tierra, la Madre Tierra. Bueno, sois tan frágiles y tan inclinados a la idolatría, que sin daros cuenta me estáis adorando en las materias por las que me comunico y miráis estos lugares como si fuesen sagrados. Mas cuando ya no me tengáis en esta forma, comprenderéis que estos portavoces no fueron el medio más elevado para mi comunicación. Cuando el rayo divino, en vez de descender sobre el entendimiento humano, se pose en vuestro espíritu directamente, o sea, comunicación a comunicación, en vuestro espíritu debidamente preparado, entonces sí habréis alcanzado la comunicación perfecta, porque ahí no habrá errores ni turbaciones, como las que he tenido yo su disculpa, ni turbaciones que se mezclen con la luz de vuestro Maestro. El hombre estaba destinado desde la eternidad para comunicarse con mi espíritu bajo muchas formas, y esta que ahora tenéis a través del entendimiento humano es una de ellas. Si encontráis imperfección en esta palabra, atribuidla al entendimiento por el que me comunico, tomando en cuenta que a estos portavoces los he entresacado de los humildes, ignorantes y rudos, para que mi comunicación a través de ellos os sorprendiese. O sea, la gente humilde, la gente que no tiene atavismos, que no tiene ni lujos, ni prestaciones, ni títulos, ni nada. A esa gente es a la que se dirigió y es la que escogió él. Su servidor conoció a varios de ellos, ¿sí? Ignorantes y rudos, para que mi comunicación a través de ellos os sorprendiese, claro. Mas cuando penetréis al fondo de mi enseñanza, no vayáis a convertiros en jueces de mis portavoces, porque para juzgarles, solo yo, que les hablo a cada instante a través de la conciencia. Entonces no midáis con vuestra vara, porque con ella misma seréis medidos. El que ha sido llamado para ser mi labriego, siente que su corazón lo induce a venir a escucharme y a seguir penetrando en estos lugares de oración y de caridad. Bueno, pues termino por hoy diciendo nada más, continuando, que estos que presienten ser los elegidos de este tercer tiempo y a los que ya se encuentran entre las filas de mis labriegos, les digo, guardad mis mandatos, meditad sobre mis recomendaciones y analizad mis palabras, para que seáis los soldados firmes que no os dejéis vencer por las pruebas. Todos debéis saber que al finalizar 1950 dejaré de hablaros en esta forma y que es necesario que así sea para que me sintáis entre vosotros en plenitud, cuando me levéis el culto perfecto de espíritu a espíritu. Con estas lecciones que os doy, os aproximo más al tiempo que os anuncio, para que vayáis comprendiendo el cambio que habrá en vosotros después de 1950. Bueno, pues por hoy agradecemos su atención, su prudencia, su paciencia. Los esperamos para la próxima semana, el mismo día martes a la misma hora, 18 horas de este lugar, de esta ciudad, de este estado, de este país que es México. Que Dios los bendiga y que la luz se haga para todos nosotros. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, buen amanecer, según la latitud en que se encuentre. Gracias.